presentar a la compañera ministra Estela Díaz. La recibimos con el aplauso merecidísimo. Y a nuestra compañera Carolina Falvo, que va a oficiar de coordinadora. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la presencia. Para mí es un honor participar de esta mesa junto a Estela. Mario hoy la presentaba como la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Ella es la ministra hoy, fue la ministra... Fue la ministra también, como decía, el mandato anterior de Axel. Bueno, bienvenida. Voy a leer porque no me quiero olvidar absolutamente de nada. Ella es integrante de la mesa de CTA, de la Central de Trabajadores, que hoy nos está recibiendo. Bueno, con anterioridad, como decíamos recién, fue la ministra el pasado mandato, fue secretaria de Género de CTA Nacional. En esa organización confirmó y dirigió el Centro de Estudio de Mujeres y Trabajo de la República Argentina. A nivel internacional, integró el Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Mundial. Es parte de la Comisión de Mujeres de Género del Instituto Patria. Participa desde su creación de la campaña nacional del derecho al aborto. Es docente, es profesora en letras y es feminista, es autora y compiladora de los libros Feminismo y Peronismo, ¿Por qué odian? Diálogos feministas en tiempos de ultraderecha, es columnista de género en radio y televisión y ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre la temática. Yo, aparte de esto, quiero señalar que Estela no solo es la ministra del Ministerio de Género y Mujeres, sino que es la persona, la mujer que llegó a los sindicatos para transformar el sindicato. Porque ella nos trajo la perspectiva de género, ella nos trajo la valoración y la inclusión, la participación de las mujeres en los sindicatos. Entonces, en ella nosotros tenemos hoy nuestra guía, la referente a la que todos queremos llegar. Ella logró la articulación entre los feminismos y el sindicato. Y me parece importantísimo remarcar que ella fue una de las pioneras y la principal gestora para que la Argentina ratifique el convenio 190 de OIT. Es, aparte, la creadora de la implementación de la ley de teletrabajo. Y fundamentalmente en este momento, donde se está vaciando en políticas de género y en políticas de diversidad, ella es una impulsora y puso en práctica la perspectiva de género en las políticas públicas, sobre todo en la ley de cuidados. La verdad que un orgullo tenerte en Santa Fe, bienvenida y a seguir construyendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Decir que
Gran parte de todas las cuestiones que destacaste las hemos hecho colectivamente. Por eso son posibles y están resistiendo a pesar de los ataques que se reciben. Bueno, a mí me toca hablar de la perspectiva de género en el mundo laboral y sindical, pero yo voy a aprovechar una licencia, como estoy acá con el micrófono, para hacer un comentario respecto al tema que se trató en la primera parte, porque vengo de un viaje, me invitó Comisiones Obreras de España y la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi a un recorrido por España. Estuve en Madrid y en el País Vasco, porque no pueden creer lo que pasa en Argentina y quieren que les contemos. Así que estuve contando 2 semanas en muchas ciudades lo que está pasando en este país y recibiendo la compasión del mundo y la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras organizadas y los sectores progresistas y de izquierda. Porque además ven como un anticipo, ¿no? Ven que como los 5 minutos antes, como que acá está pasando lo que puede llegar también allí, que están cerca de que ocurra. Entonces, pensar en clave común. Y cuando terminaba en el País Vasco el recorrido, fuimos a Guernica. Hoy se habló mucho de masacres. Y Guernica fue masacrada en 1937 en el marco de la Guerra Civil Española. Ya estaba cerca de finalizar la Guerra Civil Española y ya en el inicio de la práctica de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, con los aviones alemanes, destruyen el 80%. Era una ciudad roja, de resistencia roja, como dicen ellos, de republicana. La conocemos en general la Guernica por el cuadro de Picasso. Yo lo quiero mucho, tengo un cuadro muy grande de Picasso del Guernica en mi casa, en mi living. Y como hablé de eso, me dijeron, vamos a la localidad. Y quiero compartir por algo de lo que acá se señalaba, las masacres impunes y la diferencia sustantiva cuando lográs cortar los ciclos de impunidad y construir ciclos de justicia y lo que significa la transformación que eso supone. Y el Museo de Guernica es impactante, muy, muy impactante, porque además hay film de sobrevivientes que cuentan lo que ocurrió, hay una sala donde entrás y estás en el día del bombardeo y todo lo que ocurre en esa familia, bueno, es así. Pero cuando salís de allí, en Guernica hicieron una cosa que yo no la tenía claro hasta que vi el museo. Las famosas fake news no son nuevas, ahora las llamamos así. Pero lo que dijo el franquismo, siempre, Franco además se murió en el 80 en la cama, crímenes brutales de lesa humanidad. 300.000, alrededor de 300.000 niños robados y niñas robadas hay en España que no han sido nunca buscados, o buscados pero con una impunidad total que no tienen un sistema que los ayude a buscarlos. Y en Guernica lo que habían hecho, decir Franco, rodean con las fuerzas de seguridad nacional y no dejan por una semana que entre nadie, porque ellos dicen que fueron los rojos en retirada porque perdían los que incendiaron y destruyeron su población. Entonces se dedicaron a tapar los agujeros de las bombas porque construyeron el relato de que ahí no había habido un bombardeo, sino una destrucción de los republicanos antes de irse o masacrándose como último hecho. Y esto recién se reconoce y se esclarece alrededor de los 90. Y hay en las Naciones Unidas un encuentro donde Alemania pide perdón. Pero, ¿qué encontré en la última sala de ahí? Una sala que su título cuando ibas a entrar era la reconciliación. Yo vi eso y se me pusieron los pelos de punta, dije no. Y tal cual, la reconciliación contra la que peleamos en este país y madres y abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron a pelear, es la impunidad. Porque no es una discusión de pares, es una discusión del terrorismo y de la violencia estatal contra la población. Entonces, nosotros decimos memoria, verdad y justicia siempre.
Bueno, disculpen que no venía el tema, pero me parece que en tiempos donde son muy desalentadores por todo lo que atacan a los derechos que hemos conquistado, creo que tanto derechos humanos como las luchas feministas y de las mujeres hacen a una fuerza y a una potencia que es parte de nuestra cultura, con la que no van a poder tan fácilmente arrasar, porque esas memorias no se sacan de un día para el otro, sobre todo cuando logramos terminar con los ciclos de impunidad, como se vio tan claramente en el recorrido que nos presentaba el compañero en el panel anterior. Bueno, a mí me tocaba en la primera parte hablar de la división sexual del trabajo. Y yo quisiera, en relación a esto, contar qué pasa con la organización del trabajo. Yo después voy a compartir con ustedes, porque vieron ahora que está todo puesto en cuestión. Según el presidente de la Argentina, no hay brechas salariales ni desigualdad de género, porque si eso existiera, los capitalistas que son tan inteligentes tomarían solo mujeres, ¿vieron? Que dijeron, todos los lugares estarían llenos de mujeres trabajadoras. Bueno, vamos a decirle que toda la evidencia científica, los estudios y la práctica laboral, social y política demuestra que vivimos en sociedades que han reducido las brechas de desigualdad, pero estas brechas siguen absolutamente presentes. Vamos a ver ahora en un ratito algunos datos. Y hay una base de la organización de la división social del trabajo que también, y en general en el sindicalismo esto se ha visto siempre mucho y hace algunas décadas se ha incorporado también mirar qué pasa con la división sexual del trabajo. Y sobre todo la división sexual del trabajo lo que marca es que hay una distinción entre el trabajo que normalmente para el mercado trabajo ha sido exclusivamente aquello que tiene valor y transacción de mercado, ya sea público o privado, que se cuenta en las cuentas públicas y que se remunera, pero no se computa en la división social todo el trabajo no remunerado que se hace en nuestra sociedad, en los hogares y en las comunidades, y que son trabajos profundamente feminizados y que aportan a la riqueza, que producen valor, pero que no se computa como tal. Y que esa base de organización sexual del trabajo hace una estructura de desigualdad. ¿Por qué? Porque eso supone tiempo además. Y cuando una tiene que definir el tiempo y usar el tiempo en el que va a implementar en su trabajo, bueno, las mujeres están atravesadas siempre por la tensión con el tiempo del trabajo, del cuidado. Entonces allí aparece una diferencia que nos ubica en menos tiempo de trabajo remunerado, más tiempo de trabajo no remunerado, mayor peso de la informalidad laboral, corte de los circuitos o de los tiempos de trabajo cuando esos tiempos se cruzan con los tiempos de reproducción de la vida, y no solo por los niños o niñas, sino porque en general las mujeres cuidamos a todo lo que requiera de cuidado. Personas que tenés una enfermedad, alguien con una enfermedad en la familia, una persona con discapacidad, un adulto mayor que requiera de un cuidado. Y en general, ahora que se estudia mucho el cambio poblacional y que las mujeres tenemos más expectativa de vida, en general lo que pasa que cuando somos adultas mayores y requerimos de cuidado, es difícil que encontremos quien nos cuide, salvo que tengamos cómo pagar esos cuidados. También allí hay todo un debate en torno a esta cultura feminizada del cuidado. Yo quiero muy brevemente historizar. Esto empezó a tomar más fuerza en las últimas décadas, en la última década, diría yo, en relación a la agenda pública y al debate público. Pero hay antecedentes de estos planteos en Latinoamérica, y yo les voy a decir un antecedente,
que es en Evita Perón, Eva Duarte de Perón. En La razón de mi vida, Evita, en un artículo que se llama El hogar o la fábrica, habla de este tema. Y en el segundo, que el que sigue a ese, que es Tengo una idea. Ella dice esto, en la puerta de la casa, porque acá hay una división con el sistema a partir del capitalismo y de la configuración de los estados con el capitalismo, estados liberales, no libertarios, como Milei, que el Estado dice que es una organización criminal. Para el liberalismo estos estados son los estados que se pensaron con la división de poderes, los 3 poderes, y eso generó una división de lo público-privado, de lo privado doméstico, lo privado como lo doméstico, que planteó ahí la Revolución Francesa, digamos, que todos conocemos por libertad, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad, era en realidad lo público solo para los varones. Nosotras quedamos ahí privadas del espacio que constituía la ciudadanía. Y entonces allí esta división, que hubo, el patriarcado es anterior a esto, pero esa división fue mucho más tajante que incluso en experiencias anteriores, que había más vida comunitaria, a donde también había patriarcado, pero de algún modo la organización más comunitaria permitía otras formas de relaciones en torno a la comunidad, la familia, lo doméstico. Esto es muy tajante con el capitalismo y con esta división social y sexual que supone partir entre lo público y lo doméstico privado. Entonces allí, bueno, empieza toda la lucha de los derechos y el reconocimiento. Y entonces Evita, en ese texto dice que en la puerta de la casa se termina el Estado. Ustedes imagínense que ahí de violencia de género, de nada. Y además era absolutamente lógico. Ella misma en esa tensión siempre señala, bueno, lógico que la casa es para las mujeres, pero si ustedes quieren que nos quedemos en la casa, veamos en qué condiciones se desarrolla nuestra vida en la casa, y hasta pone en tensión la idea del amor romántico, porque dice, sí, nos casamos por mucho amor, pero resulta que muchas veces se transforma en un tirano. Y entonces habla del trabajo. Dice, si no pensamos en el tengo una idea, que a ese trabajo hay que valorizarlo y pagarlo, no van a conseguir que ninguna mujer más se quiera casar. Hasta irónico, digamos, es como lo plantea, con un poco de humor. Después está Isabel Larguía, es una argentina que se va a Cuba, y allá por fin de los 60, principios de los 70, en la Cuba revolucionaria, ella habla y escribe sobre el trabajo no remunerado, el trabajo invisible. Ella habla del trabajo invisible y dice, todas las lecturas respecto a cómo es la organización en el sistema, la organización económica en el sistema capitalista, se llevó puesto el trabajo que no se remunera. Y hace toda una lectura de esta división del trabajo. Dice, hay un plus, claro, hablamos del plusvalor que el capitalismo, que se queda, ¿no? El capitalismo, pero no se habla de esto, que termina teniendo formas de semi-esclavitud, porque no se reconoce como tal, no se valora y es 7 por 24. Cuéntenme en qué momento en la casa se dice, no, ahora no te atiendo. No, ¿cuál es el tiempo libre? ¿Cuál es el tiempo de ocio? Toda esta cuestión. Isabel Larguía ya allí lo trae, y hay un libro que lo recupera después Mabel Bellucci, hace un trabajo muy interesante que lo va leyendo en clave de este tiempo, hace 4 o 5 años. Y nosotros conocimos mucho acá a Silvia Federici, creo que es italiana, ¿vieron? Leemos más a las que son europeas que a las que son de acá. Y Silvia Federici tiene un libro que se llama El Calibán y la bruja, que hace una lectura de la quema de brujas en Europa, que es en el proceso del pasaje, que son 2 siglos prácticamente, en el pasaje del feudalismo al capitalismo, y le da una lectura de valor económico. Ella dice, las mujeres éramos las que teníamos el saber en las comunidades médicos,
Y teníamos un saber que resistía a la apropiación individual que después supuso el capitalismo, la propiedad solo en clave individual. Y entonces la quema de bruja tuvo una funcionalidad en la acumulación originaria del capital. Y hace una lectura muy interesante de esta cuestión que tiene que ver con esta base de la división sexual del trabajo. División que todavía sigue presente. Casi el 75% de las tareas de cuidado las seguimos haciendo las mujeres. Hay una familiarización de la tarea del cuidado que además es reproductora de desigualdad social, porque depende de qué condiciones económicas tengan esas familias, ¿para qué va a pasar con esos cuidados? Familias pobres, cuidados pobres. Si tenés clase media, vos ¿qué pasa ahora con los mandás a idiomas, a deportes, a si necesitas que alguien se enferme, que lo cuiden, si necesitas, bueno, con el 50% de la población en línea de pobreza, pensemos en qué condiciones estamos en torno a los cuidados de nuestra población y a los tiempos del cuidado, cuando el Estado en las políticas de ajuste se habla de la feminización y la infantilización de la pobreza, y en esta clave hay un factor crucial en ese sentido. ¿Por qué? Porque el retiro del Estado o el debilitamiento del Estado social de bienestar en los temas de salud, de acceso a medicamentos, de políticas de pensiones y jubilaciones, de políticas para personas con discapacidad. Bueno, ese debilitamiento, ¿sobre qué recae? En quienes cuidan. En la recarga de la familia, ahora no mandan alimentos a los comedores comunitarios. La mayoría de esos comedores no es que se cerraron, es que además ahora, al tiempo de atender en esos comedores, se le suma ir a buscar la donación de alimentos para las condiciones de sostener algún nivel de alimentación para esa comunidad. ¿Quiénes hacen eso? Altísimamente feminizado. Entonces hay un factor cuando discutimos y poner en estas cuestiones, en la agenda sindical y en la agenda política, que son una clave a la hora de plantear igualdad, a la hora de plantear reducción de brechas de desigualdad, de pobreza, de injusticia. Hay una clave política ahí imprescindible. Así que en ese sentido yo ahora voy a tratar de ir a ver cómo vamos a pasar bastante. Este es un trabajo que yo les traigo datos de la provincia. En la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Hacienda, tenemos una unidad de género que viene haciendo informes. Ahí después les pasamos los links para que le queden los informes de cada informe que sale la encuesta permanente de hogares de brechas de género en el mundo laboral. Y nosotras hicimos este trabajo, que es un trabajo más de divulgación, de ponerlo en clave más explicativa, más de diálogo para que les sirva en las organizaciones. Y este también se los vamos a compartir. Tiene datos de la provincia de Buenos Aires, en algunos casos datos que comparan con los nacionales, pero no hay muchas diferencias. Puede llegar a haber en alguna zona de no ANEA alguna brecha un poquito mayor, pero las brechas es un dato muy estructural, las brechas de género en el mundo laboral. Muy estructural, muy difícil de moverlo, porque hace esta razón de desigual distribución de los tiempos y que si no hay medidas claramente afirmativas de decisión de cómo se enfrentan, esto se va a seguir reproduciendo. Podés mejorar indicadores laborales, pero las brechas de desigualdad de varones y mujeres en el mundo laboral se reducen siempre poco. Incluso en los momentos en que mejoraron un montón, podemos decir del 2003 al 2015. Ahí, vamos acá. Por ejemplo, brecha en la tasa de desocupación. Me está faltando, no, me pasé, ingresos. Yo quiero llegar, estoy haciéndolo al revés, me parece.
Ah, estoy al revés, me fui para el final. Quiero llegar a la tasa de actividad. Ahí, a ver. Ah, perdón, me fui al fondo del... Participación en el mercado laboral. Bueno, ahí tienen. El mercado laboral, hablamos de lo que recién les decía, el trabajo que se remunera, que se cuenta en las cuentas públicas, puede ser privado, público, formal, informal. Hay 17 puntos de brecha de participación. Es una brecha bajísima. Empezó a bajar muy significativamente en los 90 y para lo que fueron los números históricos es una brecha baja. Es altísima, estamos casi cerca de un 20% de diferencia de participación laboral. Y aquí lo que claramente juega como factor es el trabajo no remunerado. Porque cuando a las mujeres vos le das oportunidades laborales y le decís, che, mira, tenés tal trabajo y podés cobrar, tener obra social, hacer, ¿qué eligen cuando tenés esa oportunidad? Bueno, es algo que no suele en general darse. Pero ahí tenemos 52% las mujeres, casi el 70% la participación de los varones. Estoy haciéndolo al revés. Ahora, brecha en la tasa de empleo. También, 17 puntos en la tasa de empleo. Ahí tienen explicado qué es cada una de las tasas. Desocupación, estas son más chicas. La tasa de desocupación es bastante parecida, igual es más alta. Cualquiera de los indicadores que busquemos van a ser desfavorables para las mujeres. El azul somos las mujeres, el rojo los varones. Brecha en la informalidad. Miren, esta brecha de informalidad laboral era muchísimo más alta. Estamos en promedio en la informalidad laboral en un 35%, 34 varones, 36 mujeres. Hay un punto y pico. Pero ¿saben por qué se redujo? Porque es peor para los varones, porque es un indicador que creció en un sentido negativo. Por eso se achica la brecha, no porque está mejor el mercado del trabajo, sino porque empeoran las condiciones de trabajo para los varones. Bueno, y fíjense, acá lo que niega mi ley que exista. 29%. En el promedio mundial, en el mundo, la brecha más dura de reducir es la brecha salarial. En Argentina está, en la provincia de Buenos Aires, 29%, y creo que el promedio país es el 27% más o menos. Pero además, fíjense la diferencia. Es la promedio 29%, pero en el empleo formal se reduce. O sea que tener empleo formal te genera mejores condiciones en todos los sentidos, también en la reducción de la brecha salarial. Pero en el empleo informal asciende prácticamente el 33%. Y nosotras estamos con mayor representación en el empleo informal y además casi el 20% de la participación económica de las mujeres es en el trabajo doméstico, que es de los más informalizados y de los peor remunerados. Si lo comparamos con el sector de menor calificación de los varones, que es la construcción, vamos a ver que ahí hay una diferencia absolutamente significativa en torno a los ingresos. ¿Y por qué esta brecha? Porque ahí hay una discusión que a veces cuesta entenderla, que sobre todo con la cultura sindical que tenemos en la Argentina, la brecha no obedece, voy a hacer así porque me va a ser más fácil para... La brecha no obedece a el mismo puesto de trabajo. Hay países en los que esto sí ocurre. O en la Argentina puede ocurrir en determinados sectores, pero que cambian de nombre, como que tuvieran tareas diferenciadas, entonces las tareas que se asimilan más a productividad son las que están más masculinizadas y se remuneran un poco mejor. Pero la brecha obedece a la segregación horizontal y segregación vertical que hay en el mercado de trabajo, que vamos a ver ahora qué quiere decir eso.
La segregación vertical es cómo estamos en los puestos de mayor jerarquía, mayor productividad, mejor remuneración. Ahí vemos, tenemos casi 3 puntos de brecha, 4,4 para las mujeres en los cargos jerárquicos, 7,3 para los varones. Y esto pasa incluso en los sectores altamente feminizados, educación, salud. En esos sectores, cuando mirás, también hay brecha de ingresos. Se reducen un poco, pero también hay brecha de ingresos desfavorables para las mujeres. La segregación horizontal. Esta está asociada a esto que hablábamos, el tipo de sectores en los que trabajamos y estamos más sobrerepresentadas las mujeres. Y estamos sobrerepresentadas en los sectores de lo que hacemos en la vida doméstica familiar, es en general lo que hacemos en el mercado de trabajo. Y son los sectores más informalizados, de menor pago, los que se consideran de menor productividad. Entonces, e incluso sectores que se han feminizado y empiezan a ser sectores que no tienen los altos ingresos que por ahí en algún momento lo tuvieron cuando era más selectiva el ingreso. El sector salud, por ejemplo, es clarísimo. El sector salud es un sector que ahora, gracias si tenés más o menos un buen salario. Y ese fue en el origen. En el origen, la salud en las comunidades y el conocimiento de salud en los pueblos originarios lo tenían las mujeres. Pero una vez que se profesionaliza, se masculiniza. Bueno, cuando se extiende, se baja la calidad de remuneración y las brechas. Entonces ahí hay algunos, ven, como servicio doméstico, salud. En la producción, fíjense, apenas participamos un 20% las mujeres. Apenas un 20%. Y ese es el sector que tiene ingresos más altos, más formalidad en el sector. Y el trabajo doméstico no remunerado. Acá es una de las bases de la desigualdad que tiene que ver con lo que hablábamos. Las mujeres trabajamos promedio por día 6,8, casi 7 horas frente a 3 que trabajan los varones en tareas de cuidado no remuneradas. Y además cuando miramos qué tipo de tareas, ahí también en las no remuneradas hay diferencias. Así que yo de datos fundamentalmente quería compartir esos, son de la provincia de Buenos Aires, no tienen mucha diferencia, como les decía, con las que pasan en el resto del país. Así que ahí hay una base, y esa base convive con varias propuestas. Una que tiene que ver con la necesidad de que se provean servicios de cuidado estatales. En una economía informal tan alta como la que tiene la Argentina y en general ocurre en los países de Latinoamérica, hoy hablabas en la presentación de la Ley Integral de Cuidados y de los temas, nosotros trabajamos mucho en la Ley de Cuidados de la CTA, que es muy antecedente. Nosotras presentamos una ley que reformaba toda la ley de contrato de trabajo, que es una ley que fue pionera del 75, pero imagínense, en el único lugar que aparece mencionado el trabajo de las mujeres es en los 90 días de licencia por maternidad. Y cuando aparecen allí los espacios de cuidado que se reglamentan recién en el gobierno pasado, se dice que se ponga espacio de cuidado en los lugares donde hay más de 50 trabajadoras mujeres, con esa concepción de que los varones, así tengan hijos, no es su responsabilidad y el sector de trabajo no tiene por qué hacerse cargo porque se supone que eso está resuelto en la familia. Entonces, la provisión estatal de servicios de cuidado es una clave importante, pero no alcanza nada más que con eso. La desfamiliarización de cuidados es también otra cuestión
a colocar en la agenda de la reivindicación respecto a la redistribución, porque cuando planteamos cuál es un problema fundamental de nuestras sociedades, y hoy lo decían en el panel anterior cuando hablaban de cuando llega la dictadura militar del 76, que la distribución de la riqueza estaba en un 50-50, casi 50-50, también por eso vienen, ¿no? El primer periodo de implantación del neoliberalismo en la Argentina. Y termina la dictadura y estábamos en un 30 y algo. Ahora, la discusión de la redistribución de la riqueza requiere de la discusión también de la redistribución del tiempo del trabajo y del trabajo en este concepto amplio del trabajo. Y esa es una discusión que en este tiempo que el trabajo ha cambiado, que tenemos, la pandemia nos trajo la oficina doméstica, aceleró todos los procesos, pero tenemos la inteligencia artificial, el teletrabajo, las plataformas, el trabajo, el derecho a la desconexión, el tiempo de ocio real, porque además trabajo a domicilio con los trabajos informáticos, con las nuevas, y ya es un tema que no es una agenda solo de las mujeres. Ahí podemos ser muy buenos socios y socias a la hora de discutir estos temas. Es fundamental, porque es una discusión. El capitalismo al estilo anarcocapitalista libertario Milei, que valgan los monopolios en la extrema concentración y extranjerización y financiarización de la riqueza, ellos plantean que los que trabajen vuelven a la discusión de 12 horas, 15 horas, otra vez. Recortar cuando la discusión de la flexibilización laboral en la ley bases y en la ley sindical, que es peor la que presentó el radicalismo que la que presentó la ley bases, es peor, porque para antisindicales porque además esta fase del capitalismo es como la del inaugural de la primera revolución industrial. Quieren un mundo sin sindicatos, ese es el ideal, porque tienen que arrasar con todos los derechos laborales. Entonces acá hay una mirada, cuando discutimos la división y le incorporamos a la división social del trabajo que discute cómo es la organización entre capital y trabajo, la organización de la jornada, la discusión para nosotras y nosotras de la reducción de jornada laboral, es una discusión además absolutamente afín a este debate, que debe incorporar la división sexual también. Entonces, ¿qué decimos? Servicios estatales, desfamiliarización y la discusión de la corresponsabilidad, trabajo-familia. Y esta discusión de la corresponsabilidad tiene, a la hora que nos sentamos en las mesas de negociación colectiva, una agenda que coloca en esas mesas de negociación colectiva que tienen que incorporar cómo nos cuidamos trabajadores y trabajadoras, porque todos necesitamos cómo nos cuidamos en un sentido amplio, que ese sentido amplio supone no solo si nos enfermamos, cómo cuidamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, cómo nos cuidamos a nosotros mismos y cómo supone una integralidad de lo que es el desarrollo de nuestra vida, que es estudiar, que es el ocio, que es la vacación, que es la organización de la vida, que si eso no se trae a la agenda de la discusión de la negociación colectiva, terminamos pensando en esta cuestión tradicional. Te doy el salario y además cuando estamos yendo a una sociedad que es cada vez más dessalarizada. Son cada vez menores los sectores que están comprendidos en el sistema del salario y de la hora y del... Entonces, ahí es donde requerimos de una mirada integral y que la lucha sindical y la agenda y la reivindicación sindical se resignifica cuando incorporamos la agenda feminista. Cuando decimos, che, acá traemos una mirada que nos permite colocar en nuestras reivindicaciones, ampliar el horizonte de lo que discutimos como reivindicaciones y como el trabajo
como el organizador de nuestra vida. No nos resignamos y estamos seguros y seguras que esa es la discusión fundamental, que el trabajo sigue siendo, porque esa fantasía liberal que nos trajo la neoliberal en el primer periodo, ¿no? Que decían fin de la historia, fin de los sujetos, fin del trabajo, es una mentira. La discusión es cierto que se está transformando los 3D. A nosotros vieron que nos hacen ahora, se hizo un convenio de la provincia de Buenos Aires con la universidad, del Ministerio de Hábitat y Vivienda, y se puede hacer con 3D una casa en un rato, en horas. Es una revolución de proporciones, es una revolución de proporciones. Pero la discusión no dista de en qué condiciones se va a producir, porque en realidad siempre en nuestra sociedad va a haber otro tipo de trabajos que vas a servir y crecen en tal caso los de servicios, porque los de la producción van a requerir menos tiempo de trabajo. Y entonces, pero la discusión es en qué condiciones. El nivel al que nos lleva la hegemonía neoliberal, neofascista, neocolonial y patriarcal que está gobernando es a formas de organización precapitalista. Ellos nos quieren sin ningún tipo de derechos, con la maximización de las ganancias y con la utopía del individualismo extremo del sálvese quien pueda. Ese es el modelo. Y con Elon Musk, además donde tienen las redes, antes hablábamos de los medios de comunicación como un factor que juega claramente en las relaciones de poder, pero ahora se agregan las redes, que tienen otro modo de la dominación y de saber que la disputa es disputa de sentido. Que saben que ellos lo que necesitan no es solo apropiarse de la riqueza que generamos, también sobre todo que la batalla es cultural. Y lo dice de esa manera. Y Elon Musk lo dice, yo no sé si ustedes pudieron ver un videito que a mí, el amiguito de nuestro presidente, que además ahora es triunfante y va a ser funcionario de Trump en Estados Unidos, preparémonos, ¿no? Porque él dice que los 1.000 millonarios, que él va a dedicar la fortuna que está haciendo para destruir lo progresista en el mundo. Lo woke, vieron que ellos le dicen lo woke, para destruir el progresismo, lo popular. Nosotros le decimos, para nosotros es lo nacional y popular. Eso es para lo que va a dedicar su fortuna y cierra la entrevista que le hacen diciendo, creo que me está yendo bastante bien. Así están avanzando las extremas derechas en el mundo, en algo que es muy parecido. Acá veíamos las matanzas del 20, del 30, una crisis económica fenomenal, una depresión parecida a la del 30 que empieza en el 2008 con la crisis de la subprime, avanza con eso, en ese momento los fascismos, el nazismo, pero claro, los feminismos no eran un blanco de ataque en ese momento, eran el comunismo, los judíos, la discusión racializada. Ahora sí, xenofobia, racismo, antifeminismo y guerras, y crecimiento de las guerras. Estamos en un fenómeno, así surge en ese periodo la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en un periodo parecido en esos términos. Expansión de las guerras, discursos del odio y antifeminismo. ¿Por qué? Porque las mujeres ahora somos un factor de resistencia. En ese momento no aparecíamos como un sujeto político que construyó, que luchó, que defendió derechos. Sí, lo hacían, pero no con la potencia que significó. Y un factor crucial y clave de ese proceso tiene mucho que ver con especialmente el feminismo sindical y el planteo de el cambio del concepto de trabajo. Nosotras ampliamos la discusión del concepto del trabajo cuando planteamos la producción y la reproducción de la vida. El trabajo remunerado está bien, pero acá se genera riqueza que no se está reconociendo en mejor calidad de vida y bienestar, que es toda la tarea que se hace de cuidado. Y tensamos
Entonces la discusión con la redistribución se tensa, se radicaliza desde esta perspectiva cuando incorporamos esta agenda a la discusión de la redistribución y de cómo se construye bienestar, qué es estado de bienestar en nuestras sociedades. Entonces yo en la última parte, no sé, ya estoy ahí en tiempo, supongo, para ir redondeando, diría, vos mencionaste algo que trae a la acción sindical. Digo, nosotros tenemos Argentina, a pesar del crecimiento de la informalidad laboral, tenemos una tasa de sindicalización muy alta y una historia de lucha sindical, que nos enorgullece. Y además tenemos un feminismo sindical que ha sido y es parte de un movimiento que esto no se da en todos lados. En general, los movimientos feministas y el sindicalismo tienen como luchas bastante paralelas, con mucha dificultad de diálogo y de entramado entre sí. Y en esto nosotras tenemos una cultura político-sindical que es muy rica y un feminismo sindical que hace parte de la lucha más general de los feminismos y hace a esto que como identidad también le decimos el feminismo popular, un feminismo que articula las luchas, que no solo plantea una lucha, sí, por derechos sexuales y reproductivos, por la no violencia, por la representación y participación política, pero una lucha que fue una lucha antidictatorial y una lucha que es económico-social también, y por lo tanto una lucha sindical también. Entonces ahí hay una característica fuerte de nuestro sindicalismo que es importante y que lo miran en el mundo como un ejemplo, y que el Ni Una Menos, la Marea Verde, los paros internacionales, cuando nosotros decimos, bueno, el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres en la Argentina y nos trajo mucho debate en nuestras organizaciones interno porque decían, no, las huelgas no se definen así, pero tenía un valor especial por el orden simbólico de esta disputa, que tomáramos la herramienta del movimiento sindical para el movimiento feminista más amplio y decir, hacemos paro, no en el orden clásico de los paros, en algunos casos nuestras centrales adherían, algunos de nuestros sindicatos también, pero eso llevó a que muchas de nuestras organizaciones sindicales llevaran a los lugares de trabajo. No paraban, pero hacían asamblea en el lugar de trabajo y discutían en ese lugar cómo enfrentábamos a las políticas neoliberales. Entonces allí hay una fuerza de resistencia que esta derecha tiene clarísimo, no solo en la Argentina y en el mundo también. Fíjense que, bueno, acá las mujeres votamos menos a Milei, clarísimo, te lo señalan todos. Y cuando se hacen consultas de opinión en relación a las medidas, hay rechazo a que se privatice aerolíneas, hay rechazo a la política en contra de la salud, contra las jubilaciones, en contra de todo eso. Pero cuando se desagregan por género es significativa la diferencia de cómo mucho más claramente las mujeres decimos no a las políticas de ajuste. Ese no es para... Ese campo, digamos, estaremos enojadas, no nos alcanzará con lo que la política está proponiendo, no, pero no es por la derecha el camino por el que van a resolver las desconformidades y los desalientos que también alcanzan no solo a los varones sino también a las mujeres. Hay ahí alertas que hemos construido en relación a decir no es por ahí, no es por la derecha por donde vamos a encontrar las respuestas. Y en ese sentido la acción sindical, fíjense, la acción sindical internacional trajo, hacía 20 años que no se discutía ningún convenio nuevo en la Organización Internacional del Trabajo. Y los dos últimos convenios fueron promovidos por la práctica sindical feminista. El 189 del trabajo en casas particulares, una deuda histórica en el mundo entero con las mujeres, porque es un trabajo, 98% lo hacemos las mujeres, y el 2% es porque hacen jardinería o una cosa así. Y el 190, que es la ley contra
el convenio contra la violencia y el acoso en el trabajo, que es un convenio para todo el mundo laboral, pero muy atravesado por una perspectiva de género. Quiero decirles que el sector empleador, coordinado y presidido por Funes de Rioja, que hasta ahora creo que están cambiando, pero presidía la UIA, hasta poco tiene un papel muy fuerte el sector empleador argentino en la OIT, trató todo lo más que queda poco claro del convenio, fue toda una pelea del sector empleador. Vieron que es tripartito, la OIT, y se vota. No son así otros mecanismos de las Naciones Unidas, sí la Organización Internacional del Trabajo, donde están los estados, el sector empresario y el sector trabajador, y se vota en la Asamblea. Y hicieron que sea flojo, ponerle definiciones ambiguas, buscar, pero quedó un muy buen convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral. ¿Y saben lo que hicieron? Se abstuvieron cuando se votó, no lo votaron. Y quien encabezó esa posición fue los representantes del trabajo de la Argentina, Funes de Rioja y Cordera, que es el que es secretario de Trabajo, que discutimos con él mucho en la OIT. Cuando estaba pasando eso, en ese caso yo era junio del 19, que era secretaria de género de la CTA, en diciembre asumí, cuando Axel asume como gobernador en el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Pero ahí hay claves de la agenda sindical que empiezan y además, ¿por qué el 189 está para el sector específico, que es el de trabajadoras de casa particulares? Y después en Argentina, además de ratificarlo, lo otro que se hizo es sacar la ley del trabajo en casas particulares en el gobierno de Cristina. Lo importante es porque pone en valor el trabajo doméstico, le pone valor y dice, está bien, es para cuando se remunera, pero en términos simbólicos y culturales también es una pelea significativa, de decir, valen, miren, yo tuve diálogos con periodistas en ese tiempo que para mí eran increíbles. Decían, creo que también, porque estaban pensando cuando me entrevistaban por el tema, en su trabajadora doméstica. Decía que también le vamos a tener que pagar horas extras. Yo decía que a vos no te pagan horas extras. ¿Qué? ¿Las vacaciones? ¿Qué? ¿Y si queda embarazada la licencia? Yo les digo, me peleaba con los periodistas que me entrevistaban poniendo en cuestión los derechos que iban a reconocerle, porque estaba el estatuto del 56 vigente hasta que llegó la ley en el 2010. Así que importantísimo esto. Y desde el punto de vista de las herramientas sindicales, el convenio 190 hay que usarlo. No tenemos una ley nacional de violencia laboral que es imprescindible que se sancione. Es tan fuerte el lobby empresario silencioso, ¿vieron que no lo vemos? Que nunca logramos una ley de violencia laboral nacional. Es muy importante porque es la que tiene que regular el sector privado. Tenemos en todas las provincias leyes más buenas, menos buenas para el sector público. Lo tenemos para educación, para justicia, para el sector público, pero no, el sector privado necesitamos una nacional. Pero usemos el convenio 190 porque Argentina lo ratificó y para nosotras y nosotros tiene rango de ley. Así que es importante y usémoslo para los protocolos de los lugares de trabajo, porque es muy explicativa, muy detallada, describe las condiciones y las necesidades de que en los ámbitos de trabajo no haya violencia laboral, pero además plantea el ámbito de trabajo no solo como el lugar específico, sino el tránsito, la búsqueda cuando vas a los lugares de trabajo, las negociaciones en relación al trabajo cuando te fuiste para tu casa. Tiene una amplia mirada de lo que significa la relación con tu ámbito laboral. Y la violencia la reconoce también cuando es doméstico familiar, pero que impacta en la relación laboral. De hecho, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires la ley de licencias
por violencia de género, que hicimos el decreto, ni bien llega Axel en el primer periodo, es uno de los primeros decretos de Axel de enero del 2020, y hemos construido en los 41 ministerios y organismos de la provincia de Buenos Aires equipos interdisciplinarios que trabajan el acompañamiento cuando hay una trabajadora que sufre violencia, pero además guías de abordaje de las violencias en el ámbito laboral, que ahora estamos además por sacar el protocolo más general para toda la administración pública. Pero este dispositivo nos ha permitido una transformación muy importante, porque además estos equipos trabajan en la prevención, en la sensibilización, en el diálogo con los equipos, en los talleres, y nosotros tenemos guías, protocolos de actuación, reunión con todos esos equipos interdisciplinarios todo el tiempo, y recepción de denuncias cuando las son en el ámbito laboral por razones de género, que si no se pueden resolver en el propio organismo, nuestro ministerio tiene equipos que acompañan, asisten. Hemos tenido, y además sectores de los más masculinizados, para decirles vialidad, obras e infraestructuras, buenos casos en los que hemos intervenido por situaciones hasta de violación en ámbito de trabajo y que en algunos casos estaban silenciados de años. Así que estas herramientas son herramientas muy importantes que, por supuesto, sé que ustedes han trabajado o tienen en los sectores. Lamentablemente es la distancia entre sector público y privado. Por eso en casos como este nosotras y nosotros tenemos que impulsar y reclamar y trabajar con legisladores y legisladoras nacionales de las provincias para que haya un impulso de legislación nacional, porque esto puede acordarse por convenio colectivo, pero tenés que tener un sector fuerte, de que la negociación colectiva tenga una dinámica para que te permita incorporar herramientas de este tipo. Y lo otro que, 2, 3 herramientas que me parece que son importantes porque me pedían pensar en cuestiones prácticas, es generar planes de igualdad en el ámbito del trabajo. Y esos planes de igualdad de ámbito de trabajo que tengan el tema de cuidado, la corresponsabilidad trabajo-familia, el tema de brechas en el ámbito laboral, diagnosticar cómo estamos, cómo nos organizamos en el ámbito de trabajo, dónde estamos varones, mujeres, cómo cobramos, hacer un análisis de brecha del ámbito del sector en el que estamos, que tenga cupo laboral travesti trans. Nosotros no sé si acá había y lo... Bueno, yo sé que están desmantelando políticas y echando, y ahora seguramente contarás, pero bueno, cupo laboral travesti trans, el trabajo con las brechas, estos planes de igualdad son una herramienta. Y lo otro que es una herramienta son las comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo, porque es incorporarle una mirada a la Comisión Mixta de Seguridad y Salud Laboral, que no es solo, bueno, disposiciones de zapatos, ropa, organización, sino que desigualdades del sector de trabajo también hacen a esas condiciones. Hay mucho material de la OIT y de experiencias de comisiones mixtas que han incorporado la igualdad de género en las comisiones mixtas como factores a mirar cuando se piensan las condiciones que se discuten en esos lugares de trabajo. Así que yo, para cerrar, decirles que me parece que claramente estamos en un tiempo no solo donde las políticas de ajuste destruyen, desigualan, profundizan la desigualdad. La apertura económica, la desregulación está llevándonos al aumento del desempleo. Pero, como siempre, no solo tenemos que resistir, que defender, sino que pensar que también podemos tener condiciones de un tiempo donde discutamos ampliación de derechos y mejora en condiciones de trabajo. Y para esto siempre, para nosotros, es la acción colectiva. Es con Estado, es el Estado presente, ahora que dicen que el Estado es una organización criminal y que la justicia social es la desgracia de la Argentina. Para nosotros y para nosotras es el horizonte, justicia social con igualdad de género, y la organización y la acción colectiva. Y leía
una frase del Papa Francisco que me parece que es ilustrativa, ¿no? Que nos quieren vender además el individualismo y la meritocracia, el sálvese quien puede. Ahora no tienen utopía neoliberal porque ya se demostró que el neoliberalismo lo único que tiene para traernos es desigualdad, desgracia, dolor y guerras en el mundo. Entonces nos ofrecen la distopía del odio, la distopía de la desigualdad y esta falsa ilusión de mérito individual. Bueno, las mujeres somos resistentes porque la meritocracia a nosotras no nos alojó nunca, jamás nos llegó. Siempre nos llegó la lucha común, la lucha colectiva. Entonces es realmente una falsa ilusión el salvarse individualmente. Y como siempre, nuestros sindicatos son el lugar para construir las resistencias y para también construir con una perspectiva político, sociopolítica, sindical, el proyecto de país en el que queremos y nos merecemos vivir. Muchas gracias, compañeras. Bueno, pasamos a la instancia de consultas, preguntas, inquietudes que quieran ir acercando. ¿Hay consultas? ¿Sí? Sí, hay que desromantizar la maternidad, porque te dicen que va a llegar el amor de tu vida y decís, ¿qué hago con esto? Pero ahí nosotros tenemos algunos programas que se han hecho en algunas maternidades de la provincia de Buenos Aires, bueno, por un lado, además, todo el programa del protocolo de atención humanizada del parto, que tiene que ver con el parto y el puerperio, y hay muchas experiencias que también tienen que ver con lo comunitario y con las experiencias grupales. Y justo el jueves tuvimos en las prejornadas del Congreso de Abordaje de las Violencias por Razones de Género en la provincia de Buenos Aires. Es el 4º congreso que realizamos, lo llamamos precongreso porque el año que viene vamos a hacer uno de todas las políticas, no solo de violencia. Y se presentaron varias ponencias, justo yo estuve en una de las mesas que trabajó el tema de las experiencias en maternidad y sobre todo el espacio de reflexión compartido y colectiva, porque hay que desromantizarla y saber que te pasa de todo en esa situación y que la común, nosotros necesitamos Estado, política pública y acción colectiva y común, y el espacio comunitario tiene un papel fundamental, y en las crianzas, cuando tenemos niveles de pobreza de las que estamos viviendo y de las que nos va a dejar, porque sabemos las consecuencias de estas políticas de ajuste, necesitamos encontrar mucha respuesta comunitaria en ese sentido. Y los espacios de reflexión que pongan y donde se comparte en común lo que ocurre en esas circunstancias es fundamental, y por supuesto que eso sea reconocido en tiempos de licencia, en tiempos de acompañamiento,
hay varias experiencias en la provincia. Creo que ya está subido, además del acto de apertura de las jornadas, el panel institucional que lo siguió trabajó bastante desde salud de la provincia, de la responsable de salud mental, de la responsable de nuestro Ministerio de Género y del Poder Judicial, y si quieren entrar a ver ese video, ahí hay claves de algunas de las cuestiones que se están haciendo en Provincia de Buenos Aires. ¿Alguien más tiene consultas? ¿No? No, ¿cuál de este? Mira, eso es muy importante que se incorpore. Por supuesto, vimos que Argentina no votó ni reducirla y eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Por lo tanto, el posición está en contra de los Objetivos del Desarrollo 2030, que es un piso básico de compromisos para reducción de las brechas de desigualdad. Ahora lo estaban revisando un poquito porque hasta los amigos de derecha de ellos le están diciendo, che, paren un poco, no se pasen tanto de rosca con esto. Pero tenemos en marzo en la Comisión de Condición de la Mujer de las Naciones Unidas, son justo los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, es el Beijing más 30. Así que ahí tanto la Confederación Sindical Internacional, de la que CTA hace parte, como nosotras como provincia, ahora cuando estuve en España planteamos con el Ministerio de Igualdad de España que es hacer acciones allá porque sabemos que la posición argentina va a estar en contra de todo lo que se consiguió, porque justamente la Plataforma de Acción de Beijing es la que señaló la transversalización de la perspectiva de género, que había que plantear los temas de reducción de brechas de desigualdad en todos los terrenos, y eso suponía que la agenda de infraestructuras, trabajos, obras, todos debían incorporar. Y bueno, a 30 años, miren cómo está el mundo derechizado, esa fue la última conferencia de la mujer que se hizo en 1995 en Beijing. Para los 10, para los 20, 25 se planteó la posibilidad de hacer otra conferencia y no se hizo porque se pensaba que no se iba a poder sacar una plataforma mejor que la que se había logrado en ese momento y que se podía incluso retroceder en los acuerdos internacionales. Así que defendámosla y vayamos por el planteo. Ahí no estaba tan desarrollado lo de cuidado, es una agenda que se ha profundizado en estos tiempos y me parece que es muy importante. Sí. No, digo, me parece los encuentros de mujeres son un espacio donde van las mujeres de todos los sectores, ese es un encuentro al año. Estuvimos Jujuy este año y el año que viene va a ser en Corrientes. Y hay preparación, encuentros regionales en muchos lugares, así que una convocatoria allí es importante a las mujeres y diversidades, porque ahora son los encuentros plurinacionales
de Mujeres y Diversidades, porque es un espacio horizontal, es un espacio de compartir voces con todas las necesidades. En torno a las policías hay una discusión no saldada de si se tienen que sindicalizar o no, y un factor es el que tiene que ver con que manejan las armas. Después hay toda una discusión, ¿no?, con esto de si tienen un régimen de 24, 48, bueno, toda la discusión si se llevan el arma todo el tiempo y son policías aunque estén sin uniforme y cuando más los matan. Bueno, hay todo un debate en torno a una seguridad democrática. Hubo en algún momento una fuerte coalición respecto a la seguridad democrática y me parece que es una deuda que debe volverse a traer y que esa discusión de la seguridad democrática debe incorporar las condiciones del ejercicio de quienes trabajan en seguridad, porque además son los pibes y las pibas de nuestros barrios. Son las pibas y los pibes de nuestros barrios. Cuando veníamos para acá, veíamos a dos policías en moto todos llenos de tatuajes, como los pibes de nuestros barrios. Entonces también me parece que cuando repensamos es un tema absolutamente pendiente. Bueno, ¿qué voy a decir? Por cómo está la discusión del narcomenudeo, cómo están todos estos debates, que pensar tiene que ser como temas de prioridad cuando pensamos una agenda que plantee la ampliación de derechos y que plantee saldar temas pendientes. Con respecto a eso, hay un debate interno en el feminismo, porque en esto de ver la participación de las mujeres que están armadas son las mismas que reprimen a las personas que estamos luchando. Entonces, por ahí es difícil, sobre todo en el movimiento de mujeres, hacer esa diferencia. Se ha tratado desde acá de Santa Fe poder incorporarlas a varias de las asambleas, pero bueno, la diferencia está ahí. Lo que no hay que dejar de ver es que son mujeres y que son trabajadoras. Entonces, en eso es la sororidad que debemos nosotras empezar a trabajar. Digo, esto es un desafío para nosotras, incorporarlas. También, ¿no? Esas intersindicales que tienen que ver con que cada grupo de compañeras milita, construye, ocupa lugares de poder también en su sindicato, pero a la vez nos juntamos para construir en esta gran estructura del movimiento o la ola o la marea de mujeres la mirada sindical y de trabajadora. Nosotros tenemos una fecha muy sentida, en el Día de la Mujer Trabajadora, en donde marchamos en general con todas las compañeras, pero también construimos específicamente el rol de la mujer sindicalista, el rol de la conducción sindical, y en esto ojalá se sumen todos, ¿no? También es un debate, como dice Caro, pero se sumen todos los sindicatos. En Santa Fe tenemos una linda experiencia y también hay que hacerla en cada territorio, ojalá esté multiplicado a lo largo de todos los territorios del país, de trabajar con la CGT, trabajar con la otra CTA, trabajar conjuntamente para que también el movimiento sindical de mujeres sea muy, muy poderoso, porque creemos también que la organización hace también a sobrevivir cualquier tipo de política que son los ataques permanentes y sobre todo en este mundo. Primero felicitarse como se nos daba la claridad como confianza en el debate. Quería simplemente comentar que con esto de la variación de estos 70 y la pérdida de derechos laborales, que se ven claramente en estas cuestiones, particularmente lo que está viendo, estamos viendo nosotros muy de cerca, municipios y comunas que tienen un alineamiento con el ley y que aplican las mismas políticas. Hoy, por ejemplo, compañera nuestra de la cooperativa que trabaja en el municipio de Santa Fe, no puede venir a asistir porque le ponen sistemáticamente y
se lo hacen a los hombres. A los hombres ni los miran, ni les molesta. Pero la idea es sistemáticamente personas que tienen orden de trabajo, que producir. En realidad, vos no tenés todavía una permanencia en tu puesto de trabajo. Si tenés una ventaja, pero tenés en cuenta, vos tenés una orden de trabajo. Digo, quería comentarlo porque es evidente las expresiones de desigualdades justamente a partir de este mecanismo que es tan general, tan amplio, pero cómo se abusa en cuanto a la cuestión de inteligencia femenina, tener su día de descanso, cuando lo tienen los hombres, y la Es importante remarcar, nosotros que somos trabajadoras y trabajadores del Estado, la paritaria, lo importante de la paritaria central, de poder defender la paritaria central, no solo porque ahí se discute el salario, que es importantísimo, sino que ahí es donde se discute, donde se conforman los comités mixtos. Entonces, en este momento donde la provincia está siendo boicoteada nuestra paritaria central, acá tenemos a nuestros paritarios, es importante que como trabajadores podamos entender que en esta paritaria central es donde se presentan los temarios con la conformación de los comités mixtos, la perspectiva de género. El año pasado presentó, ATE fue uno de los impulsores de una ley que al final después no salió, que tenía que ver con la ley de cuidados y corresponsabilidad, ampliando la ley del 1919. Entonces es importante que como trabajadores podamos defender esta paritaria técnica. ¿Otra consulta? Bueno, muchísimas gracias, brillantes las dos exposiciones.